Así es, no fue el final de la historia. Desde aquella frase en que juraba vengar a los asesinos de su padre, ha pasado mucho en la vida de Sebastián Marroquín. Ahora vamos a hablar con él. Primero lo que acabamos de ver, ¿no? Pablo Escobar, un hombre que de la pobreza, de no tener nada, pasó a poseer una de las fortunas más grandes del mundo, acusado de haber asesinado a más de 3.000 personas, el capo narco más temido y más poderoso de la historia. Y por el otro lado, Juan Pablo Escobar, el hijo, Sebastián Marroquín, que tuvo que cambiarse su nombre, entre otras cosas, al igual que el resto de su familia, su hermana y su mamá, huir del país, de Colombia, porque las puertas de todo el mundo estaban cerradas prácticamente para él. Ella nos va a contar cómo fue eso, cómo llegó aquí a la Argentina. Tuvieron que entregar todos sus bienes a los enemigos de su padre para poder sobrevivir, y está ahora llevando un mensaje de paz a todos, queriendo mostrar su verdad, su historia, que no es la misma de su padre. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Mariana, ¿y tú? ¿Sebastián o Juan Pablo? ¿Cómo te digo? Para mí el nombre no me define, me definen mis acciones. Tuve que cambiar mi identidad para salvar mi vida, recuperar el derecho a la educación y a la libertad que no podíamos acceder en ese momento. Las aerolíneas ni siquiera nos vendían pasajes con eso en nombre original. Algunos me acusan de que renuncié al parentesco, pero no podrían estar más equivocados. Evidentemente no. Acá tengo tus dos libros, vi tu documental que recomiendo muchísimo que lo vean, Los secretos de mi padre, ¿verdad? Pecados de mi padre. Los pecados de mi padre, que lo hizo Nicolás Entel. Excelente el documental, este es tu primer libro, ahora acabas de sacar el segundo. Estuve leyéndolo muy profundamente para conocerte, Sebastián, y conocer tu historia, porque me imagino que los prejuicios que hay sobre vos son muchos, ¿no? Convivís con esos prejuicios permanentemente. Bueno, desde siempre hemos estado acostumbrados. Desde pequeño algunos padres le prohibían a sus hijos acercarse a jugar conmigo, y a la tarde los veía a esos padres haciendo negocios con el mío. Claro. ¿Qué implica llevar en tu ADN el apellido Escobar, ser un Escobar? Pues yo creo que hoy en día es diferente. Si lo miramos en perspectiva, en aquel entonces había mucha más discriminación y un prejuicio muy grande, que por supuesto sobrevive al día de hoy. Es difícil conseguir un trabajo, es difícil tener una oportunidad, un espacio diferente en el mundo, pero sin embargo creo que a partir de que me atreví a reconocer mi propia historia y a contarla como verdaderamente la vivimos, pues las personas han comenzado a reconocernos como individuos y no a meternos dentro de la misma bolsa y a juzgarnos por los actos de mi padre y no por los propios. Después vamos a llegar a ese momento, ¿no? Cuando ustedes deciden contar su historia y por qué sucedió, que sucedió aquí en la Argentina a raíz de una serie de sucesos que ya vamos a relatar. Pero vamos por el comienzo, para que te conozca la gente y yo también. Tu infancia, ¿no? Quisiera saber cómo es esto de haber crecido rodeado de tanto poder, de tanto dinero. ¿En qué momento, o si alguna vez fuiste consciente de dónde venía todo ese dinero que ustedes disfrutaban? Bueno, yo viví, digamos, una vida de fantasía hasta los 7 años, con un hogar que estaba compuesto por mis dos padres y yo. Había, por supuesto, la época de la Hacienda Nápoles, que era un mundo de fantasía realmente, una hacienda con zoológicos, aeropuerto, helipuertos y muchas otras actividades para realizar, más de 100 vehículos recreativos, 3.000 hectáreas, 27 lagos artificiales, un zoológico. ¿Cuándo compra ese lugar? Mi padre la compra en el principio de la década del 70, pero después, en los 80 es cuando él empieza con la idea del zoológico, y se arma también un parque jurásico con dinosaurios por supuesto hechos a escala real en cemento, pero muy reales. Lo contas en tu segundo libro, mandaba a construir, ¿no? ¿Para qué lo hacía, digamos? Bueno, él le gustó, no sabía en qué más gastar el dinero, me imagino yo, y se le ocurrían esas ideas locas y habían siempre un séquito de personas dispuestos a Vos recién dijiste hasta los 7 años, y en el documental creo que vos comentás justamente que a los 7 años te diste cuenta que vos estabas viviendo una condena, como si realmente los delitos fueran tuyos, ¿no? O sea, en ese momento vos tuviste conciencia de qué era lo que hacía tu padre. Claro, bueno, esa es una época importante porque en el 84 muere por orden de mi padre, asesinado, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. En un enfrentamiento político. Mi padre había ingresado a la arena política y por supuesto esto despertó el celo de toda la política, y lo comienzan a atacar por algo que era cierto, que era su actividad como narcotraficante, lo que desencadena una guerra a muerte contra el Estado colombiano. Mi padre renuncia a la política y nosotros
huimos a Panamá de la mano del general Noriega. O sea que hay un antes y un después en la decisión de tu padre de dedicarse a la política, ¿no? Absolutamente, en ese mismo instante, digamos ya en Panamá, mi padre me dice, mi profesión es ser bandido, a eso es a lo que me dedico. ¿Eso te lo dijo él a vos? Me lo dijo de frente y desde entonces no tuvo más pelos en la lengua para hablarme durante años hasta que fallece, todo lo que hacía o lo que no hacía. ¿Él te contaba todo a vos? Pues no era que me contaba, sino que muchas veces estábamos viendo antes de almorzar el noticiero al mediodía y por supuesto que su cara aparecía en todas partes, acusado de miles de cosas. ¿Y vos qué sentías como hijo? Pues yo... Me imagino la mezcla de sentimientos, ¿no? Realmente sentía, en ese momento no tienes la verdadera dimensión de lo que significa ser un bandido. Y cuando tienes a tu padre al lado que te ha criado con amor, que te ha dado solamente afecto, pues es difícil y él te explica lo que es cierto y lo que es mentira de lo que sale publicado, pues por supuesto que también comienzas a desconfiar un poco de las supuestas verdades que publican los medios de comunicación. Mi padre no tenía problema en decirme, a este sí lo maté, esta bomba la puse o esta no la puse, y de explicarme las razones por las que lo hacía. Yo también le pedía, en virtud de que todas las acciones violentas de él repercutían sobre su familia de una manera inmediata y negativa. Con lo cual le pedía que fuera honesto conmigo, que no me disfrazara la realidad de lo que no era, para yo saber en qué estábamos metidos realmente, porque todas las consecuencias de su violencia siempre venían contra lo que más le dolía, que era su familia. Te quiero hacer dos preguntas que están relacionadas. La primera es si él te preparó para que continuara su negocio. Y te pregunto esto porque quiero hablar de aquella frase que acabamos de escuchar, en donde vos jurás vengar la muerte y luego todo lo que pasó con tu vida, ¿no? ¿Vos crees que él hubiera deseado que vos continuaras con su negocio? No, yo creo que mi padre siempre fue directo conmigo y delante de sus bandidos, que fueron todas mis niñeras. Realmente me decía, si quieres ser médico, yo te voy a regalar el mejor hospital, o si quieres ser peluquero, tendrás el mejor salón de belleza de la ciudad. Siempre me decía, tienes que aprovechar las oportunidades para estudiar que yo no tuve, yo te las puedo pagar, y yo no tenía quien me pagara mis estudios cuando era joven y quise ser abogado o quise ser contador, porque eran uno de sus sueños. Entonces me decía, tienes que aprovechar esas oportunidades. También te digo algo, estoy seguro que si yo le hubiera dicho que quería ser igual que él, me hubiese dado todo su apoyo, absolutamente. Vos juraste vengar la muerte de tu papá en el momento que escuchábamos recién esa grabación que hablabas con una periodista, ¿verdad? Ella fue quien te confirmó. Sí, ella me llama, me anuncia la muerte de mi padre. Yo 10 minutos antes estaba hablando por teléfono con mi padre, con lo cual me parecía difícil de entender que eso había sucedido. Nunca me avisó que me estaba grabando, yo era un menor de edad y sin embargo pues ella publica esas declaraciones. Se me recuerda más por estas que por las que dije 10 minutos después, claro, que juré ser un hombre de paz. Creo que tenemos eso también, en algún momento lo podemos poner. 10 minutos después llamaste. 10 minutos después, porque me di cuenta, obviamente la reacción fue natural para el resto de la humanidad, pero para el hijo de Pablo Escobar era una amenaza a todo un país. Entonces esa era la gran diferencia. Me di cuenta que yo había sido una persona muy crítica de la violencia de mi padre en vida de él. Yo no esperé a que se muera para escribir estos dos libros. O sea, la actitud que yo he tenido frente a mi padre en los libros es exactamente igual a la que tenía con él como papá cuando lo tenía de frente. ¿Lo cuestionabas? Totalmente. Yo le decía que no pusiera más bombas, que cesaran con sus asesinatos, con los secuestros, con todo esto, y él me respondía, no te olvides que yo no me inventé el narcoterrorismo. El primer acto narcoterrorista en la historia de Colombia se cometió contra mi familia, es decir, contra ti, contra tu hermanita y tu mamá, con lo cual yo estoy respondiendo a lo que me hicieron, no me lo inventé esto. Yo le decía, papá, a mí que me hayan puesto la bomba no me da autoridad para salir a ponerle bomba a los demás, pero sin embargo era un hombre que no podía nadie pararlo, no pudo la CIA, la DEA, ni el FBI, ni ningún organismo, ni mercenarios, ni otros carteles. Entonces evidentemente pues menos iba a poder su hijo de 14 años. ¿Qué enseñanzas te dejó? ¿Qué tienes de tu papá? Digamos, sé que sos una persona muy objetiva con respecto a cómo lo describís. Pues yo te hablaría de enseñanzas, creo que lo resumo en el último renglón de mi libro Pablo Escobar, mi padre, que fue el primero que escribí, que es agradecerle a él por haberme mostrado el camino que yo no debo recorrer. ¿Y cómo le hablas a tu hijo? Tenés un hijo, ¿no? Un hijo de 4 años, pues él está muy pequeño todavía para comprender todas estas dimensiones de la violencia a las que llegó su abuelo, pero sabe quién es su abuelo, lo distingue, y si lo ve por ahí cada rato en la televisión,
le da un beso a la tele. Porque ¿Cómo se lo describís? ¿Qué le contás le cuento de su abuelo? Historias absolutamente ciertas sobre su abuelo, evidentemente hoy acomodadas a la edad que él tiene, porque no le voy a hablar todavía no le voy a hacer la lista de a cuántos mató, pero por supuesto que sí se la voy a hacer, y va a ser tarea para el hogar leer los 2 libros y ver el documental, a ver si le quedan ganas de convertirse en su abuelo, que no lo creo, y es mi gran reto como papá, poder educarlo con los valores humanos necesarios para que él sea crítico y respetuoso de la vida de su abuelo, pero siempre con la intención de no imitarlo. Volvamos a tu infancia y a Nápoles. Bueno, la gente siempre se queda muy intrigada con cómo era esa vida, porque bueno, obviamente había detalles impresionantes, ¿no? Lo del zoológico que comentás, esa cantidad de animales que decidió importar, que hoy entiendo son un peligro, ¿no? Hay una cantidad de hipopótamos. Eran 4, ahora son 40 y... es un parque extraño, y Nápoles uno no sabe si es una oda a Pablo Escobar o al Estado colombiano, no se sabe muy bien, porque hay 5 hoteles, uno por cada estrella, puedes ir a acampar o puedes ir a un 5 estrellas. Y también hay una cárcel de máxima seguridad, y hay montones de imágenes de mi padre y sonidos, y la avioneta está, pero si hablas hubiera sido un personaje, ¿no? de la ficción. ¿Qué te pasa a vos con eso? ¿Volviste a Nápoles luego? Aunque me negué a pagar la entrada, eso sí. Hay entrada, hay que pagar la entrada. Sí, ¿Y a dónde va todo ese dinero? Nunca a las víctimas, siempre a los políticos de turno. Y hablando de víctimas, ¿vos te sentís una víctima? Nunca me he planteado esa posibilidad, porque creo que hay una gran lista de víctimas que dejó mi padre en su paso por la vida, y creo que el mayor respeto que yo le puedo mostrar a las víctimas de él es jamás... digamos, ubicarme en la historia como una de las víctimas, aunque debo decir que la familia Galán y Lara, en el contexto del documental Pecados de mi padre, mencionan esa posibilidad, a lo que yo le respondo que si acaso yo fuese una víctima, pues sería el último de la larga cola de víctimas que dejó Pablo Escobar, ¿no? Te preguntaba eso porque cuando uno, quiero que le cuentes a la gente, empieza a meterse un poquito en lo que fue la escapada de ustedes de Colombia, ¿no? Digo, para la familia ha sido muy duro todo eso. Vos eras muy chico, ¿cuántos años tenías? 16. Cuando muere mi padre, 16, y escapamos en esa edad, ¿no? ¿Cómo fue eso? El miedo, ¿no? Vos relatás situaciones muy dramáticas, por ejemplo, estar en el aeropuerto y darte cuenta que te iban a matar y pedir un helicóptero para bueno, que te literalmente rescate. la delincuencia tenía más poder que el gobierno, y estaba aliado con el gobierno en ese entonces para matarnos a todos, y ver el aeropuerto internacional de Medellín sometido a la voluntad de los delincuentes y los policías ayudándole, pues te sientes huérfano de patria, ¿no? Porque están todos en connivencia y están queriendo matarte, y ves desfilar a 30 hombres con las caras cubiertas en un aeropuerto internacional a las 11 de la mañana, a la luz del día, donde todos están viendo esa realidad. O sea, ustedes sabían que todos eran enemigos. Todos. Tu mamá fue y se sentó con la gente del cártel de Cali, que eran los enemigos más grandes. Los enemigos, ¿no? más grandes, digamos, eran las cabezas que dirigían a otros carteles que mancomunadamente se habían unido para destruir a mi padre, que paradójicamente en el pasado fueron todos sus mayores socios y amigos. Entonces conocían muy bien toda la familia y lo que teníamos y no teníamos, y obviamente muere mi padre y nos mandan un mensaje de que teníamos que hacernos presentes. Mi madre pasa de ser una señora que estaba dedicada a cuidar a sus hijos, a hacer otras cosas muy diferentes, a manejar una situación extrema con todos los carteles de la droga que nos querían matar, y por supuesto la consigna era: venimos a recuperar todo lo que nos gastamos persiguiendo a tu marido, y por supuesto que si escondes una sola moneda, los matamos, ¿no? Entonces eso fue lo que desencadena en nuestra entrega absoluta de todos los bienes que habían quedado, que por supuesto no son los que se conocen a la luz pública. Por supuesto que está la Hacienda Nápoles, el edificio Mónaco, Omni, Dallas y muchos otros bienes, pero esos eran dentro de todos los más notorios, pero a la larga los menos valiosos o importantes. ¿Y ahí te enojaste con tu papá en algún momento? Digamos, me parece que más allá de que vos tenías una visión objetiva de la crueldad con la que él se había manejado y demás, digo, verte de golpe cabeza de familia, teniendo que rescatar a tu mamá y a tu hermana, escapando de la muerte, de tantas situaciones. Ustedes estaban inclusive custodiados en un edificio por los militares, sabiendo que del mismo edificio los estaban amenazando.
¿Cómo fue todo eso? ¿Qué sentías con respecto a tu papá? Bueno, no, yo nunca he sentido odio y lo que tuve pendiente de decírselo se lo dije de frente y en la cara, y las discusiones se dieron dentro del seno familiar y en esa intimidad. Gracias a Dios no me quedó ese pendiente de recriminarle, decirle, porque se lo dije muchas veces con determinados hechos, cuando empezó de manera absolutamente indiscriminada a explotar bombas por todo el país, para él someter de nuevo al terror al país, para propiciar una segunda entrega a la justicia, que ya se había escapado de la cárcel de la catedral. Así que realmente a mí no me quedaron pendientes y yo no puedo odiar a una persona que me dio exclusivamente amor. Yo estuve dispuesto incluso a dar la vida por mi padre cuando todos los que se dicen sus sicarios y sus manos derechas y sus hombres de confianza lo dejaron tirado y abandonado. El único que se quedó ahí a cuidarlo fui yo. ¿En qué momento fue eso? Y eso fue después de la fuga de la catedral, de la cárcel que él mismo pues había mandado a construir y se había entregado con decretos como un traje a medida. Cuando él decide lamentablemente asesinar a sus socios al interior de esa prisión, el gobierno colombiano le anuncia que lo va a trasladar y él se fuga esa misma noche. Desde entonces todos sus bandidos lo dejaron abandonado, ¿no? Porque se generan los pepes, que son perseguidos por Pablo Escobar, y comienza una ola de violencia tremenda que hace que todos los que están alrededor lo abandonen, incluso su propia madre y su propio hermano mayor, ¿Cómo es eso? Roberto Hablas Escobar. mucho de tu familia paterna y hablas como de una traición prácticamente, que lo entregaron a la Absolutamente, de hecho, pues esto no es un chisme, esto es una realidad que pude verificar cuando comienzan las negociaciones con todos los carteles para que entregáramos todos los bienes. A mí me dicen que tengo que ir a visitar a los jefes del cartel de Cali. Yo les digo que no voy a ir porque estaba seguro que me iban a matar y me dijeron, sí, es para eso que te estamos citando. Y sin embargo alguien me convenció, me dijo, vos ya estás muerto igual y la única manera que tendrías de salvar tu vida es yendo a esa reunión en la que te van a matar. Hice mi testamento y me fui, llegué 24 horas antes y en vez de encontrarme de primero con el cartel de Cali, encuentro que mi abuela y todos mis tíos, a todos sus hijos, estaban aliados con ellos y estaban diciendo, no, todavía no lo maten, esperen a ver cómo nos vamos a repartir con lo que nos vamos a quedar de él. Así, ese fue mi encuentro con esta historia de traición, y estaba con mi madre que me acompañó a esa reunión en la que me aseguraban que me iban a matar. A ella le decían, señora, no se preocupe, a usted no le vamos a hacer nada porque siempre la seguimos durante toda la vida y nunca usted le pidió a su marido que hiciera violencia, sino al contrario, siempre buscaba la manera de persuadirlo para que hiciera la paz y sin embargo usted fue siempre fiel a él y lo acompañó. ¿Cómo era como la esposa. relación con él? Porque se sabe que él era infiel, ella sin embargo tenía este amor incondicional. ¿Era así o lo cuestionaba Absolutamente también? incondicional, por supuesto que lo cuestionaba y durísimo, al igual que yo. De hecho creo que éramos, entre comillas, los únicos cables a tierra de mi padre porque alrededor tenía un séquito de aduladores que le aplaudían. ¿Pero los todas escuchó sus en algún acciones. momento? ¿Vos sentís que hubo alguna cosa que no hizo por escucharlos o él hacía siempre lo que yo quería? estoy seguro que mi padre termina entregándose a la cárcel de la catedral exclusivamente por nuestras presiones familiares que le pedíamos a gritos, por favor resuelve esta situación en la que estamos todos metidos como personas, ¿no? Porque no teníamos escapatoria, no teníamos salida y nos perseguían con la misma ferocidad que a él. Vos decís que desconfías de todos los argumentos que hay acerca de quién mató a tu papá, ¿no? Porque hay unos que cada uno se atribuye, ¿no?, el asesinato de Escobar. Ahora, vos decís que él se suicidó. ¿Qué te lleva a pensar eso? Bueno, no es una teoría, es una certeza para mí y tengo varias razones para contarte al respecto. Mi padre siempre me dijo que tenía 15 tiros en su pistola y me dijo 14 son para mis enemigos y el último para mí. Te estoy hablando en un contexto en el que la policía no llegaba como te la muestran en El Patrón del Mal, con interrogatorios así, palmaditas en la espalda, sino que ellos torturaban, desmembraban y tiraban a la gente de los helicópteros y era caer en manos de la policía, era caer en manos de los más grandes torturadores de aquel momento. Entonces, ante ese temor, mi padre incluso me enseñó a cómo tendría yo que suicidarme si me veía rodeado por la policía, porque sabíamos ¿Cómo tenías que hacer? Él me decía que no podía hacer un tiro en la boca, ni en la frente, ni en la sien, porque esos tiros se pueden desviar y no causarte un daño definitivo. Que el único lugar para matarse en serio era pegándote un tiro en el oído derecho, como él lo había consultado con médicos, y fue exactamente ahí donde aparece el tiro que él termina con su vida.
el momento en que solamente 2 tiros de sus enemigos, no de la policía ni de los norteamericanos, que fueron los que ingresaron a esa casa donde él estaba, que además se dejó encontrar. Mi padre nunca utilizó el teléfono en 10 años, siendo el hombre más buscado del mundo. Siempre me educó que no debería yo de usarlo porque el teléfono era sinónimo de muerte, y ese día lo usa mucho más tiempo de que él me había enseñado a no usarlo, y en reiteradas oportunidades están las grabaciones. ¿Y por qué crees Era claro que él quería los llamados dejarse eran encontrar. hacia ustedes, o sea, lo llamó Él estaba llamando a muchísimas despedirse, a decirle adiós a su familia, porque nosotros, a la prensa se le decía, tenemos un esquema de protección para la familia de Pablo Escobar, pero en realidad estábamos secuestrados por el Estado colombiano. No teníamos escapatoria, y la consigna también en ese momento era sencilla: aparece muerto Pablo Escobar o aparecerá muerta toda su familia. De hecho, el escolta personal que me pone a mí, me asigna la Fiscalía General de la Nación y el gobierno de Colombia en ese entonces, termina después de la muerte de mi padre, convertido en el nuevo jefe del cartel de Medellín. Qué bárbaro. En tu libro, en tu último libro, que es este, Pablo Escobar Infraganti, hablas de las últimas 72 horas de tu padre. O sea, llevaste a cabo un montón de investigaciones. Luego vamos a hablar del tema de la CIA y la DEA, porque bueno, es muy revelador todo lo que decís ahí. Me imagino que traerá sus consecuencias. Pero antes de entrar en eso, esas 72 horas finales, ¿qué descubriste ahí de lo que pasó en la cabeza de tu padre que no sabías? Bueno, tuve la oportunidad de encontrar, la verdad es una aguja en un pajar, a todas las 3 últimas personas que cuidaron de él en esas 72 horas. Tuve reuniones personales, y no solamente habían sido personas que lo cuidaron en ese momento, sino en el pasado también, en épocas también violentas, pero donde mi padre tenía mucho más poder, lo habían cuidado igual. De tal manera que conocían cómo era mi padre en esos escondites, en esa cotidianidad de las guaridas. Y evidentemente, bueno, me quedo con un comentario que me hizo Gladys, una de las personas que lo cuida. Me dijo literalmente: tu papá en los últimos días, las últimas horas estaba loquito, literalmente así me lo dijo. Yo sé que es una persona que no tiene ningún interés en exagerar, y evidentemente te das cuenta en las grabaciones telefónicas de que él había perdido toda esa frialdad para pensar y para ubicarse, porque evidentemente nos tenía toda su familia de rehén, incluido, éramos 2 menores de edad. Mi hermana era 7 años menor que yo todavía pues tenía 15, 16 años, con lo cual evidentemente ese fue un capítulo que me costó escribir, porque me pegaba en fibras muy íntimas al darme cuenta que, como todos, mi padre pues también se desespera mucho en sus últimos momentos, y es lo que lo hace cometer todos los errores. Pero también llegó a la conclusión... ¿No lo habías visto nunca vulnerable, digamos? Nunca, siempre lo vimos fuerte, siempre fue el hombre positivo, el que ningún problema era lo suficientemente grande como para derrotarnos, y entender esa mecánica, esa lógica de él en las últimas horas de vida, pues evidentemente lo presentan a él como lo que fue, pues, otro ser humano que cometió miles de errores y de equivocaciones y de violencia, pero que al final era mi padre, ¿no? ¿Él se habrá arrepentido de algo, de haberse metido en la política? ¿Por qué se mete primero con el tema de las drogas? ¿En algún momento crees que hizo algún tipo de autocrítica? Porque después ya estaba en una bola en la que no se podía salir, ¿no es cierto? Bueno, realmente creo que hay un episodio que explica que al final mi padre le encuentra, entre comillas, sentido a su vida eligiendo el sendero del bandido. Y esto es cuando decide mandar a asesinar al ministro de Justicia, y en uno de los capítulos de Pablo Escobar Infraganti le relata a uno de sus amigos que si él no mataba al ministro se suicidaría. Con lo cual el tema del suicidio en la historia de mi padre ha sido un tema recurrente. Fue quien acuñó la frase: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Este tema, y a sus amigos, cuando tenía 23 años les dijo: si a los 30 no tengo $1 millón, me pego un tiro. Es decir, que para nosotros el tema del suicidio no fue nunca un tabú. Estaba casi que anunciado que ese sería el final tarde o temprano. Evidentemente él se había visto descubierto, o quizás ya no podía ocultar esta cara que había tenido la intención de que no se viera, ¿no?, de él como narcotraficante, y por eso decide matar al ministro de Justicia, ¿no?, a Lara Bonilla, y ahí empieza el declive, digamos, la violencia desmedida. Bueno, de hecho creo que el título de un capítulo de Pablo Escobar, mi padre, es elocuente: política, su peor error. Evidentemente quiso ingresar a una mafia que estaba mucho más organizada que la que ella dirigía.
Qué bárbaro, ¿no? Lo que es el poder desmedido. ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su límite? Mi padre ya tenía todo el poder económico y militar cuando ingresó a la política. Creo que hay un elemento determinante en su decisión de... Hay que recordar que en sus inicios, en su vida del barrio, cuando era un hombre pobre, siempre igual fue un líder. Hablaba de ecología y sembró miles de árboles con los vecinos cuando a nadie le importaba el medio ambiente. Cuidaba la escuela del barrio para que ayudara en su construcción y que nadie se robe los materiales. Siempre tuvo esa vocación. Con ese poder económico que le dio el narcotráfico, quiso buscar mayor poder porque es una gran adicción el poder. Evidentemente el poder que le faltaba era el de la política, porque el militar y el económico. Pero él soñaba con ser presidente de Colombia. Él soñó con ser presidente de Colombia y le dice a mi madre, prepárate para ser la primera dama. Y evidentemente tuvo chances en su momento porque con gran efervescencia su popularidad creció y eso despierta también el celo de los políticos que siendo, digamos, la riqueza de Colombia está concentrada en el 3% de Colombia. Claro. Y mi padre aparece de la nada del campo con una riqueza paralela a la de ellos y con estas ideas de locas, por supuesto, que no las hacía públicas, pero él decía, la plata que se roban los políticos, los puentes que no construyen, las escuelas, los hospitales y las casas, que se las sigan robando. Yo voy a poner de mi bolsillo y del dinero del narcotráfico será para el servicio de los pobres de Colombia. La ausencia del Estado, ¿no? ¿Cómo ahí se encuentra terreno fértil? Aquel lugar donde el Estado no está presente, están los narcotraficantes ocupando sus vacíos. Esto sigue al día de hoy, no ha cambiado. Después vamos a hablar de tu opinión sobre la legalización de la droga y todo eso, pero quiero, ya que estamos hablando un poco de tu infancia y de esta ambición desmedida, ¿no? Hay un dato de color cuando contás lo de Michael Jackson, que en algún momento le pediste que contratara a Michael Jackson, porque se habla mucho de qué personajes famosos visitaban Nápoles, inclusive hay varios argentinos que no. ¿Maradona fue, por ejemplo? No, pues yo no lo vi, por lo menos no estuve. Maradona no sé era si uno de los que se dicho. comentaba, ¿no? Que había ido y Michael Jackson lo pensaban contratar para. Bueno, han visto al Chavo del 8 y a todos, pero de hecho nunca estuvieron. ¿Cómo uno se habría olvidado de tener al elenco del Chavo en su cumpleaños? Pero la idea de Michael Jackson de invitarlo la idea fue tuya. mía, la de Michael, porque estábamos cansados de ver como los grupos locales, que eran los mejores supuestamente, pero yo veía que había presupuesto para mejores artistas y le dije a mi papá, aburrido escuchar a algunos, ¿por qué no traemos a alguien internacional, alguien bueno? Y me dice, ¿a quién? Y pues yo era fanático de Michael Jackson, como también lo era mi padre. ¿No? De la dimensión. Y me dijo, ¿cuánto cobrará? Y yo dije, no sé, pero me imagino que estamos hablando de millones de dólares, 2, 3, 4 millones de dólares por un concierto privado. Dice, bueno, lo traemos para diciembre. Y claramente él, que tenía esa mente inclinada para la maldad, me dice delante de todos sus guardaespaldas, bueno, lo traemos, que nos dé el concierto y yo después lo invito a que se quede en mi habitación, yo le dejo la suite. Y dije, ¿para qué? Pues él viene, aterriza con su avión ahí en el aeropuerto y acá en la cancha de fútbol armará su escenario y se va cuando termine. Me dice, no, yo le pago por su concierto, pero cuando ya se quiera ir de la hacienda le voy a cobrar 60 millones de dólares para dejarlo ir con vida, ¿no? Lo iba a secuestrar. Literalmente. Es increíble. ¿No? También quiso hacer lo mismo con la hija de Julio Iglesias con Chabeli, ¿no? Ah, también. Tuvo planes de secuestrarla en Miami, hizo inteligencia, lo iba a hacer, pero bueno, la guerra no le permitió llevarlo a cabo. Vos hablás de la colaboración de alguna manera con la CIA de tu papá con respecto a cómo la CIA financiaba la lucha contra el comunismo con el narcotráfico. ¿Cómo es eso? Bueno, venimos de un escándalo que se llamó Irán Contras y donde Estados Unidos vendía armas para financiar esa lucha, pero finalmente la CIA decide cambiar